Hola patatas, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día y es otro nuevo video. Entonces, hoy como se llama voy a hablar sobre qué es un patrón. Entonces, me puse a investigar y entender mucho de que yo tal vez tengo mucho contenido que dar, pero nunca me he tomado la molestia de expresarlo, porque yo nunca vi la importancia de ello. Pero ahora estoy viendo la importancia de ello, porque estoy viendo que no se trata de expresarme en la localidad, pero sino en la no localidad. Entonces, significa de venir y hacer una base de datos para que las personas eventualmente tengan algo de dónde accesar. Y poco a poco la información se transfiere de un lado para otro. Entonces, puede que algunas personas les tomen importancia y otras no. Y pues yo solo digo, pues es lo que es y ya. Entonces, que se siga acumulando y que siga creando y que tome la forma que tenga que tomar. Y ya. Entonces, teniendo eso ya de un lado, vamos a tocar el día de hoy, que es un patrón. Entonces, como yo he dicho en anteriores veces, el universo es holográfico y es fractal en naturaleza, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a venir y hablar sobre la parte fractal del componente. Y vamos a hablar de que es un patrón. Entonces, digamos, ¿verdad? Al decir un patrón significa, ¿cómo se llama? Que es una fractal. Que es o mejor dicho, un fractal. Entonces, como ustedes sabrán, el universo es holográfico fractal, ¿verdad? ¿Pero eso qué significa? Eso significa que el universo está hecho a base de matemáticas fractales. Y matemáticas fractales significa que podría decir que es la frecuencia. mmm, no, podría decir que es la secuencia de Fibonacci de uno más uno es 3 y 2 más 3 es 5 y 5 más 3 es 8 y 8 más 5 es 13 y 13 más 8 es 21 y así. Va. Y después no tienes fin. Entonces, para no ir tan lejos, vamos a primero entender que es un fractal, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar aquí una figura geométrica. Relativamente extraña, pero bonita. Eso no parece muy fractal que digamos. Pero está bien. Servirá para nuestro ejemplo. Entonces la idea es de que vamos a venir a dividir esto en un plano cartesiano. Y ya. Entonces, si nosotros venimos y miramos que en este plano cartesiano, estas cosas vinieron acá y crecieron. Porque recordamos que de una octava a otra. Entonces, aquí hay una octava. Aquí hay otra octava. Aquí hay otra octava. Aquí hay otra octava. Y no vamos a hacer 7, solo vamos a hacer esas octavas. Que es un ejemplo. Así que la naturaleza es de que todo está conectado, ¿verdad? Al final todo está conectado, ¿por qué? Por amor. ¿Y amor qué es? Esencia. Tristemente es algo complejo y raro y que no se puede entender ahorita porque no estamos hablando en términos de ciencia humanos, sino en términos de ciencia, ¿cómo lo entienden las diferentes razas extraterrestres, donde está todo conectado y la ciencia no es una compartimentalización de una cosa con otra? No, todo está conectado y tiene causa y efecto, y entonces lo que se haga aquí va a afectar acá. Entonces, eso es la ciencia que yo me estoy refiriendo. Tristemente no es la que nosotros conocemos aquí en la Tierra, pero está bien. Ustedes no se preocupen, patatas. Eventualmente yo espero que ustedes entiendan estos maravillosos conceptos. Entonces, todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que vaya para arriba también. Entonces, esto significa que, esto que viene acá, como va a subir, va a bajar. Entonces, vamos a entender lo siguiente, de que de este punto, vamos a dibujar esto con otro, que no he usado aquí rojo. Entonces significa que las magnitudes todas están conectadas y como el viaje va de para arriba, también va para abajo. Entonces digamos que esto normalmente es una de las dinámicas por las cuales el universo funciona. Entonces todo lo que va para arriba va para abajo y todo lo que va para arriba también tiene que bajar. Entonces está bien.
Y sea que ustedes empiecen en cualquiera de los dos puntos, también está bien. Entonces, vamos a dibujar ahora esto de forma opuesta. Siendo una acá, otra acá y otra acá. Entonces, cualquiera de los dos están bien. Porque el universo lo que es extremadamente balanceado en naturaleza. Y para que haya balance, es para que todas las cosas estén en su equilibrio. Y cuando están en su punto de equilibrio generan estabilidad. Y al generar estabilidad, toman su propio lugar. Y al tomar su propio lugar en el universo, encajan con las otras. Y todas las cosas pueden fluir. Entonces, un fractal es eso. Un fractal tiene un orden coherente por naturaleza en sí mismo, que viene desde su origen, que en su origen se expresa de otra forma. Digamos que el fractal quería ser así. Pero no lo logró. Pero en su siguiente octava, en su próxima iteración, el patrón se extendió. Aquí estaba bien, tenía un orden coherente, sí, pero aquí se empezó a extender. Y se extendió. Al punto que podríamos decir que hasta se puede ver de la forma al revés. Que eso es lo correcto y esto no. Y sabemos que cualquiera de los patrones está bien. Pero las cosas, como ya habíamos hablado, digamos, vamos a hablar un poquito de ¿qué hablamos un día anterior? Ah, sí, de que las cosas, la energía se va acumulando. Se acumula, se acumula. Y esto se vuelve negativo. Entonces aquí hay otra cosita que también es inteligente y dijo, pucha, yo voy a acumular mi energía también, mi vitalidad. Entonces dijo, wow, yo también. Entonces empezaron a venir y se volvieron negativos por consecuencia. Entonces empezaron a atraerse. Este atrajo a este y este también. Pero aquí habían más cositas positivas. Entonces, aquí en estas cosas hubieron positivos, 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 positivos. Estos eventos maravillosos positivos querían destruir el arte coherente de estos dos. Pero no pudieron estas dos cosas. Porque se empezaron a volver estables adentro de su propio eje. Aparentemente ellos mismos se volvieron estables. Y al volverse estables, lo que hicieron es de que atrajeron uno con el otro. Aunque aquí hubiera un montón de cosas positivas afuera, no les importó, sino directamente se volvieron sus propios núcleos, se volvieron sus centros. Entonces emanaban quienes eran. Entonces tomaron su orden coherente adentro de eso. Entonces esto significa que adentro, en una escala más grande, aquí podría haber otra persona que hizo lo mismo. Y se volvió negativo. Y aquí también. Y aquí también. Entonces, estas personas entraron a su centro. Y al encontrar su centro, por consecuencia se vinieron y se volvieron más negativos. Pero negativos ¿en qué sentido? Se volvieron negativos en el sentido de que entendieron de que al acumular su vitalidad, y al acumular esa vitalidad y usarla en sí mismos, podían venir y crear su propia sustentabilidad. Y al crear su propia sustentabilidad significa que crearon su propio, en inglés significan boundaries, sus propias limitaciones, no en una forma limitante, sino en una forma que les hicieron conocer, aquí llego yo, aquí ya no, porque eso no me gusta. Entonces se basan bajo sus sentimientos y sus sensaciones. Porque ahora saben, esto sí me gusta, pero esto no. Y yo soy así, y me lo reconozco y lo acepto. Y yo no tengo que encajar con otras personas. Pero si hay otras personas que son afines a mí, van a entender y comprender de que él está haciendo él. Y al ser él mismo se está expresando. Y yo respeto eso. Porque me gusta la forma en que él se está manejando. Porque él es sí mismo, él se está expresando. Entonces estas personas se expresaron. Y sin importar todo lo positivo que había afuera, llegaron a encontrar su centro. Entonces crearon un fractal. Que es un orden coherente. En una magnitud, bueno, en este caso sería superior, en las donde ellas pudieran encajar cada uno en su lugar, y cada uno en su lugar creó algo más grande que todos ellos, que la suma de todas las facetas, que fue una comunidad. Y esta comunidad creó un fractal, que un fractal entonces es un patrón similar, pero ¿a qué? Similar a la naturaleza. ¿Y la naturaleza en qué se basa? En fi.
y en fractales matemáticas. ¿Qué es eso? Vamos, sí, sin paja, vamos a poner eso ahí. Entonces se vuelven matemáticas fractales. Entonces ahora regresemos a este ejemplo de acá porque no hemos terminado todavía. Entonces, ¿qué significa que este fractal es? Cuando un fractal se expresa y va cambiando su forma, por consecuencia va cambiando su patrón. Y cada vez que va evolucionando y cambiando ese patrón, se va a volver más coherente. ¿Y qué significa coherente? Va a encontrar su propio orden. Y al encontrar su propio orden, la estructura geométrica que existe ahí, sus partes, digamos que esta no está bien y esta tampoco, pero esta sí, esta sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con este fractal? Pongámoslo en azul. Este fractal, entonces, vamos a intentarlo otra vez. Dijo, voy a intentar ser más yo. Este fractal claro que un fractal por consecuencia va a ser más complejo, ¿verdad? Y dije, no agarré mi forma, pero ahí voy. Entonces va a agarrar experiencia, va a agarrar nuevos niveles de iterizaciones. Entonces cada iterización va eventualmente a llegar a la forma que quiere. Entonces vamos a dibujar otro acá. Y así. Entonces va a encontrar, va a tener más forma y eventualmente va a llegar a esa figura geométrica que quiere y que ahí se va a estar satisfecho. Y eventualmente va a empezar otra vez el proceso otra vez de la muerte y del renacimiento. Entonces, los fractales son patrones repetitivos a diferentes escalas. Y un patrón significa que eventualmente la naturaleza es holográfica en natural. Sí, valga la redundancia en su naturaleza, pero eso significa que la naturaleza va a aplicar el circuito, el diagrama por excelencia. ¿Y ese cuál es? Es phi. Entonces significa que lo que va a hacer es emular phi en todas sus iterizaciones. Entonces al venir y emular phi en todas sus iterizaciones, significa que va a venir y va a usar el... creo que vamos a borrar esto ahora. Vamos a usar el 1. Y así. Bueno, va a usar el patrón de phi. Entonces dice, oye, pero ¿cómo se mira eso? Esto se mira en las plantas, se puede ver en la naturaleza. Se puede ver cómo una girasol tiene diferentes patrones que van expresando la secuencia de Fibonacci que va adentro. ¿Sí? Entonces podemos ver de que este fractal que expresa la naturaleza está en todas partes. Porque la naturaleza usa eso como diagrama para venir y expresarse. Porque es la forma más óptima. Es la geometría por naturaleza que el universo usa. Que es la secuencia de phi. Y que son fractales matemáticas. Entonces usa ese patrón. Pero entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que nuestro universo, que es ilusionario por naturaleza,
se basa en patrones. Y la forma en que las personas maduran es por reconocimiento de patrones. O sea, ¿pero qué es un patrón? Porque eso me va a ayudar a madurar. A mí me enseñaron en la escuela de la calle. Y la escuela de la calle me ha enseñado todo. Qué bonita es la vida. Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la escuela de la calle con la madurez? Entonces, algo que yo entendí hace mucho tiempo es de que la madurez, para que haya madurez, significa, o sea, para que las personas cambien sus personalidades, entiendan otras cosas. No se trata de venir a hablar con otras personas y seguir consejos. No, seguir consejos a veces sí ayuda. Pero si uno no lo lleva a la acción, uno nunca va a poder vivir esa experiencia y podrá saber si esto me funcionó a mí, pero esto no me funcionó. Entonces lo que dijo esta persona no me funciona, pero a otra persona lo puede encontrar valioso. Porque tal vez a mí no funcionó, pero a otra persona sí. Como la ecuación de Schrödinger, del gatito está muerto, está vivo. No, puede estar las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es hablar en no localidad y opuesto a hablar en localidad. Y al mismo tiempo eso significa que las personas no está llenando su vida con expectativas finitas, sino está dejando que las cosas tomen su curso, está dejando de tener el control porque sabe que el tener el control es limitar el potencial de la imaginación y de lo que uno puede crear por naturaleza. Entonces deja de ser certero y deja de que la incertidumbre tome el rol principal. Y eso eventualmente lo lleva a uno al balance. Entonces la madurez, ¿qué es la madurez entonces? Yo creo que ustedes ya sabrán, si alguien ya se las vuele, es el reconocimiento. Es el reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué significa el reconocimiento de patrones? Ustedes se preguntarán. Cuando uno nace, cuando uno viene acá y vive sus primeros 7 años de vida, uno es una esponjita. Porque uno vive normalmente en su subconsciente. Y su subconsciente absorbe toda la información de alrededor directamente. Y la absorbe de tal forma que no la juzga. Solo es. Entonces, sea que sea el ambiente positivo o negativo, el bebé no lo va a juzgar. Entonces esto puede ser positivo o negativo. Pero la pequeña criatura no lo va a juzgar. Y esto es lo que crea la persona. Y después cuando va creciendo va generando otro patrón. Esto de acá también puede ser negativo o positivo. Entonces, como una ley del hermeticismo dice, todo es dual. Entonces el crecimiento de esta persona es dual en naturaleza. Entonces significa que una persona puede estar en lo positivo, en lo negativo, en lo negativo, en lo positivo o viceversa. Pero una persona, para que crezca, tiene que haber discernimiento. Y el discernimiento solo se da cuando una persona transiciona de lo positivo a lo negativo o de lo negativo a lo positivo. Entonces, cuando mira, ¿qué es esto? Contraste. Cuando una persona viene acá y consigue contraste, una persona empieza entonces a observar, empieza a ver de que, a dudar un poquito, o puede que no mire bien el patrón, pero algo se está creando ahí, algo está tomando forma. Entonces, esto que está tomando forma eventualmente hace que la persona madure por consecuencia. Entonces la persona por madurar cambia. Yo dije, wow, yo creo que las cosas no eran como yo creía. Pero es porque tuve una mente abierta y supo de que tal vez lo que yo aprendí al principio solo fue una parte, pero otra parte me la enseñó. ¿Y qué fue? La legendaria
escuela de la calle. Donde a veces mucho dolor. Sí, definitivamente hay mucho dolor. Y a veces, pero es eso importante, porque esto después nos lleva, tal vez de ser irresponsables a ser, no, yo diría que nos lleva de una proyección a otra, al proyectar nosotros nuestro origen en esto de acá, y al ver que nuestro origen no es compatible con esta otra estación, la vida entonces nos crea un tipo de contraste y la vida dice, no, esto no es así, chacha. Y eso tampoco, es aquí en medio. Entonces este contraste crea un balance. Entonces la conclusión que la persona llega a tener es única por naturaleza, pero esa lección es multifacética. O sea que es un punto en el espectro, pero es tan flexible que puede ser cualquiera de las dos. Es, ¿qué te digo? Es inmutable, inmutable. Porque si es flexible, entonces puede ser esto y al mismo tiempo puede ser que no. Porque entiende de que no era esto el origen, si no era tampoco esto. Pero sí entiende que esto puede pasar y eso también. Pero al mismo tiempo entiende de que al estar basado en la incertidumbre, cualquier cosa puede ser. Y la forma que esta persona llegó a aprender fue de su propia forma y única. Pero esto le ayudó a esta persona a crecer. Entonces, a esa persona al crecer, porque reconoció este maravilloso patrón. Y ustedes dicen, ¿pero qué es esto? Esta persona reconoció el patrón que estuvo corriendo una y otra vez en la no localidad. Y a esa persona al entender eso, cambió. Y ese pensamiento cambió. Y generó un nuevo patrón en su neurocircuitidad, en su neuroplasticidad de su cerebro. Entonces, esto significa que las personas van reconociendo patrones y están empezando a ver la no localidad como si fuera su forma primaria de verle la vida. Van a madurar y van a cambiar por consecuencia. Pero significa que habría que descartar muchos de los excesos que en la localidad se miran como amistades y todo eso, porque la persona al cambiar su forma de pensar, por consecuencia va a vibrar de una forma distinta. Más en alineación con quién vino a ser y con quién es, su esencia. Y esto va a hacer que las cosas cambien. Entonces, ¿qué les digo, patadas? Madurar a veces es necesario y a veces nosotros sufrimos mucho, pero es porque es necesario. A veces yo me he cuestionado mi vida porque es que tengo que ser tan solitario y tan solo. Pero entendí de que necesité tener esas experiencias para yo crecer, para poder desafiarme y para poder entender que yo mismo me puedo dar todo eso. Y al darme todo eso y reconocer todos esos patrones a lo largo de mi contemplación, maduré y cambié por consecuencia. Y ahora tengo que volver a cambiar de una forma más afina. Que ahora estoy trazando mi propio camino y mi propio sendero. Tal vez es un sendero no muy caminado, sí, pero es necesario para que yo pueda ganar esa confianza y yo pueda ayudar a otras personas como quien se han perdido como yo y quién sabe. Tal vez algo más va a pasar en el futuro. Pero eso está bien y que pase lo que tenga que pasar. Entonces esa confianza, ese nivel de madurez, solo se obtiene al reconocer los patrones. Y a veces uno, como dicen, uno va a estar preparado para entender lo que ya puede manejar. Entonces, si su circuito o su sistema nervioso ya está lo suficientemente preparado para poder ver estas lecciones, las va a tener, porque ya esos desafíos los puede superar, ya va a estar preparado. Entonces yo no les digo que
esto sea un cambio. A veces es un salto de fe, pero todo lo que ustedes han sufrido se les va a recompensar. Porque es como, ¿cómo se dice en español? Es una slingshot, como que si fuera esa cosa. Que se le pone una piedrita y la jala y ¡ping! Y mi algo va. Entonces, esto lo que va a hacer, voy a ponerlo mejor acá. Entonces, esto lo que va a hacer, digamos que estos son ustedes, ¿verdad, patatas? Y esto es todo el dolor que ustedes han experimentado. La tensión que está acá. Esto es la tensión. Es todo el estrés y todo lo que han sufrido. Ustedes dirán, pero ¿por qué sufrí todo esto? Entonces esto les va a ayudar a que cuando ustedes cambien de patrones y entren al caos. Porque del caos viene el orden. Entonces ese orden ustedes se lo tienen que dar a ustedes mismos. Entonces van a decir, puchis. Entonces van a entrar de un patrón a otro. Porque entendieron por qué estaban ahí. Salieron de ahí, patatas. Lo lograron. Y ahora se van para acá. Y ahora acá van a estar mejor. Porque están subiendo de una octava de donde estaban ahora. Entonces van a estar en otra octava, sí. Van a estar en un nuevo ciclo, sí. Pero este nuevo ciclo donde van a estar va a ser mejor que el otro por consecuencia. Porque el universo siempre va para arriba en espiral. No va para abajo. Entonces siempre van a estar mejor. Siempre y cuando ustedes sigan en balance y se respeten a sí mismos. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es de que los va a traicionar, los va a impulsionar, les va a dar la atención para generar el impulso necesario para que ustedes estén mejor. Entonces, va a acelerar la velocidad de tiempo que ustedes tienen. Entonces, significa que lo que van a tardar en aprender va a ser menos que si le iguala la cantidad de dolor al dolor experimentado, o así lo miro yo en este momento. Entonces no se preocupen, patatas, van a estar bien siempre y cuando ustedes quieran trabajar en ustedes mismos y ustedes quieran reconocer los patrones, porque recuérdense, las cosas que les hacen daño es por algo, pero al mismo tiempo ustedes pueden salir de eso. Pero esa separación va a requerir también de energía. Esa energía ustedes la tienen que poner y la tienen que invertir, porque si ustedes invierten su energía en algo exterior, que no está en alineación, por así ponerlo, y es finito y no infinito, esa energía se va a perder, se va a disipar. Pero si ustedes invierten esa energía adentro de ustedes, o sea, en salud y en mantener su vitalidad, en cambiar sus conceptos, eso se queda con ustedes, patatas. Y eso trasciende el tiempo y espacio. Son lecciones que generan gemas invaluables. Son invaluables porque otras personas pueden que no lo reconozcan, pero ustedes sí. Entonces, patatas, no se preocupen. Esto se puede extender todavía más, pero esta es la idea básica. Después vamos a tocar hologramas. Y yo con eso, patatas, los dejo hasta la próxima. Cuídense y recuérdense, ámense ustedes mismos, porque ahí está la clave. Siempre y cuando su esfuerzo sea para adentro, todas las cosas van a estar bien. Aunque no se miren bien, pero con que ustedes se sientan bien y vayan a su ritmo y se respeten, eventualmente habrán personas afines. Así que recuérdense, encuentren a los otros y ámense a ustedes mismos, patatas. Yo con eso los dejo. Adiós.